militares, pero solo, que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Muy buenas noches a todas y a todos los seguidores de Ojo con los Medios. Estamos día lunes 22 de febrero, el retorno luego de una jornada electoral histórica donde por primera vez el pueblo boliviano pudo, mediante su voto, decidir el cambio o no de un artículo de la Constitución Política del Estado. Aún hay incertidumbres, por más que el no esté avanzando en las encuestas. Le dieron las dos encuestas de boca de urna de Mori y Ipsos una ventaja de 2 o 4 puntos. Después hay un conteo que se está realizando oficial, que está aproximadamente al 40%, también le da el no, y otro conteo rápido que también hace el órgano supremo electoral, que está vinculado a fotografías que mandan de las actas. Eso está dando al 80%, una ventaja de 9 puntos al no. Así que hoy vamos a analizar un poquito esta situación y básicamente también en base a una declaración del presidente sobre las redes sociales vamos a introducirnos en este tema que tiene mucho que ver con lo que solemos analizar en Ojo con los Medios. Vamos a analizar la cuestión de la cuestión del no y del sí vinculados a las redes sociales, a lo que ocurrió ahora. Se espera con expectativas si el voto rural o el voto en el exterior puede acercar al sí hacia el 50%. Lo que sí está claro es que el movimiento al socialismo tiene un voto duro de entre el 38 y el 40%, que eso marca también una fortaleza muy fuerte, un partido a nivel nacional, que también votantes en el 2014 que habían apoyado al movimiento al socialismo se han volcado en este caso por el no porque necesariamente sea una gestión contra el presidente Evo Morales, sino porque dijeron en esta situación, en este caso específico, no apoyamos. Muchos también se han puesto a hablar sobre el empate catastrófico que se reedita con esta situación, con este empate, pero yo creo que no están dadas las condiciones que fueron en el 2006, 2007, 2008, cuando efectivamente hubo un intento separatista en Bolivia, el golpe cívico prefectural, y en ese caso también había sectores de la población efectivamente que estaban detrás de ese proyecto secesionista. Hoy esa situación no está dada, quizás la polarización está a nivel de las élites, pero no a nivel de los pueblos. Creo que esto no implica un empate catastrófico letal como en ese momento, sino simplemente la decisión del pueblo ante una consulta soberana respecto de esta situación. Quiero leerte ahora un artículo de Emir Sader, el sociólogo brasileño, que hace un par de horas emitió una información, un escrito, en el cual analiza las crisis de la izquierda latinoamericana. Lo que dice Emir Sader es que ¿en qué consiste la crisis actual de las izquierdas que han llegado al gobierno en América Latina? Entre ellas señala la incapacidad de contrarrestar el poder de los monopolios privados de los medios de comunicación, aún en los países en los que se ha avanzado en leyes y medidas concretas para quebrar lo que es la espina dorsal de la derecha latinoamericana. En cada uno de esos países, en cada una de las crisis enfrentadas por esos gobiernos, el rol protagónico ha sido de los medios de comunicación privados, actuando de forma brutal y avasalladora en contra de los gobiernos que han contado con éxitos en su gestión y un amplio apoyo popular. En relación al rol de los medios de comunicación, dice, los medios han ocultado los grandes avances sociales en cada uno de nuestros países, los han censurado, han tapado los nuevos modelos de vida que los procesos de democratización social han promovido en las masas de la población, y por otro lado destacan problemas aislados, dándoles proyecciones irreales, difundiendo incluso falsedades, con el propósito de deslegitimar las conquistas logradas y la imagen de sus líderes, sea negándolas, sea intentando destacar aspectos secundarios negativos de los programas sociales. Bueno, esto es algo que observamos abiertamente en Bolivia. Dice en otro párrafo, los medios han promovido sistemáticamente campañas de terrorismo y de pesimismo económico, buscando bajar la autoconfianza de las personas en su propio país, como parte específica
de esa operación están las sistemáticas denuncias de corrupción, sea a partir de casos reales a los que han dado una proporción desmesurada, pero los efectos ya han sido producidos, es decir, exacerban sobre aspectos falsos, pero que logran que se magnifiquen y que la población los cree. Las reiteradas sospechas sobre el accionar de los gobiernos producen especialmente en sectores medios de la población sentimientos de crítica y de rechazo, a los que pueden sumarse otros sectores afectados por esta fabricación antidemocrática de la opinión pública. Sin ese factor se puede decir que las dificultades tendrían su dimensión real, no serían transformadas en crisis políticas movidas por la influencia unilateral que los medios tienen sobre sectores de la opinión pública, incluso de origen popular, dice Emir Sader en La crisis de la izquierda latinoamericana, que ha sido publicada hace instantes en distintos medios de comunicación. ¿Hemos podido restablecer a Buenos Aires la comunicación? No la tiene. Bueno, me avisan, pero me avisan porque... ¿Qué es eso? ¿Sí? Bueno, señas una, así yo me entero más o menos bien lo que está pasando. Vamos a hacer una pausa ahora a ver si después de esta introducción te vamos a hablar sobre el referéndum y las consecuencias de las redes sociales, cómo se ha tratado, cómo ha influido, las expectativas que aún hay sobre los resultados finales y cómo en otros países también las campañas sociales, las redes, internet, Facebook, han influido fuertemente sobre la opinión pública, sobre qué deben sentir, qué deben pensar. Vamos a analizar un poquito eso al estilo Ojo con los Medios. Primera pausa, quédate ahí, no te muevas. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala. Segundo bloque de Ojo con los Medios, analizando algunas aristas del referéndum 2016 que se realizó histórico ayer en Bolivia, primera vez para reformar un artículo de la Constitución Política del Estado. La mirada que pondremos será sobre la cuestión de las redes sociales. Está al otro lado del teléfono, desde Buenos Aires, Argentina, el comandante Salario. Hola, comandante. Puedo conectarme, estamos con dificultades técnicas. Díganme usted qué anduvo comentando para que sigamos metiéndole. Sí, no, simplemente hice un análisis de los resultados, de lo que implica para Bolivia, y analizamos también un texto de Emir Sader sobre la crisis de la izquierda latinoamericana y el rol de los medios, así que si quiere podemos arrancar con la nota número 1 y en la conferencia de prensa del día de la fecha en el Palacio, el testimonio del presidente Evo Morales sobre el rol de las redes sociales en esta elección, en esta campaña. Perfecto, ¿estamos con imagen además o solo audio? Imagen y audio. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar al presidente Evo Morales entonces. Y siento que quienes usan redes sociales con mentiras están haciendo perder valores a las nuevas generaciones. Esa es una preocupación que tengo personalmente, como por una cuestión de codicia, de envidia, de intereses de carácter sectorial, ¿no? O con intereses ajenos que a los intereses de Bolivia, se puede hacer mentira, calumnia, para dañar a Bolivia, porque finalmente no está haciendo daño a Evo, a Bolivia. Ahí está el testimonio en la mañana de hoy del presidente del Estado Plurinacional diciendo que las redes sociales hacen daño, generan daño. Se metió muy fuerte en esta campaña. Yo quería hacer una pequeña reflexión sobre este tema porque ya lo venimos hablando desde antes del proceso electoral. Se ha generado un clima de mucha tensión, de mucha crispación, de mucho nerviosismo. Esto es parte de la guerra psicológica que le han aplicado a Bolivia y al gobierno de Evo Morales. Mucha gente incluso en esta batalla dialéctica muy agresiva
también nos afectó a nosotros en las redes sociales. Entonces yo quiero hacer un llamado, como lo hicimos antes del proceso electoral, ¿no? Un llamado a la calma, más allá de las posiciones políticas, no sirve de nada empezar a poner mensajes racistas en las redes. Lo que tiene que entenderse es que guste o no, a quienes les gusten las teorías conspirativas o no, en Bolivia se ha aplicado una guerra psicológica en contra del gobierno para que la gente vea la corrupción de la administración y tome posturas agresivas y de enojo en contra de la figura de Evo Morales y del gobierno. Entonces yo vuelvo a hacer un llamado a la calma. Creo que cualquiera puede estar a favor o en contra del proceso de cambio y de Evo Morales, pero que se diriman las cuestiones democráticamente, en las urnas. No sirve de nada ingresar lo repito, con comentarios racistas y otro tipo de agresiones en las redes sociales. Y esto, sobre todo ahora viéndolo también de afuera, es lo que ha sucedido en Bolivia, ¿no? Donde se ha radicalizado tanto la postura en alguna medida similar situación a las que vivimos en 2008. Y creo que esta guerra psicológica y esta campaña, que evidentemente tiene la mano de Estados Unidos detrás, no significa que los resultados del proceso electoral tengan que ver nada más que con la campaña que se organizó desde afuera de guerra psicológica. Evidentemente que el proceso de cambio, como todos los procesos políticos, tendrá sus errores, sus debilidades, etcétera, etcétera. Pero esto no quita esta campaña de guerra psicológica que se ha aplicado y que los errores, las deficiencias del proceso de cambio, todos los aspectos negativos que pueda tener, evidentemente influyen en los resultados electorales, es evidente. Así como también la excitación de esta campaña que se ha impulsado desde la Embajada de Estados Unidos para manchar la figura del presidente Evo Morales. Yo lo que quiero decir es que la gente no se enoje no asuma posturas agresivas cuando, por ejemplo, nosotros denunciamos este tipo de cuestiones. No es que le estemos echando la culpa de todo a una conspiración internacional, a la embajada, ni nada que se le parezca. Pero evidentemente ellos están jugando sus cartas y le han inoculado esta guerra psicológica a la sociedad boliviana, me parece que con mucho éxito, y creo que la gente en general, la gente que ha tomado posturas tan agresivas y violentas en las redes sociales, yo les vuelvo y les insisto con un llamado a la calma, a la reflexión, y que asuman si quieren un apoyo o una oposición al gobierno de Evo Morales, pero no entremos en cuestiones de racismo, lo repito una y mil veces, porque realmente es muy agresivo lo que se ha dado a través de las redes sociales. La reflexión de Evo Morales es más que pertinente, y ahora vos también preparaste, y lo estuve viendo hoy en las redes sociales, un mensaje muy desagradable que estuvo dando vueltas. Sí, es un poco distintivo de algunos sectores del no, que vivieron de esta manera la elección, vivieron de esta manera este resultado parcial que le da una ventaja. Vamos a mirarlo porque es representativo un sector, pero obviamente no es representativo del amplio sector que votó no, que incluso le ha contestado este señor. Vamos a ver este Facebook. Es de Pedro del Carpio Montaño, dice, es del 20 de febrero, dice: mañana, luego de 10 años, por fin se decidirá acabar con el ciclo más vergonzoso de nuestra historia, marcado por el gobierno de un ignorante indio malnacido. Por fin se acabará la dictadura de los collas y volveremos a la democracia nuestra y nuestra autonomía. Lo que pasó en el Alto debería pasar en todo el collado. Así se matan entre ellos indios salvajes. Vota mañana no, dile nunca más al colla de mierda, con una pintada que dice: collas, raza maldita, autonomía sí. Estas son las palabras. Palabras. No sé cómo calificarlo, pero muy grave, muy triste, muy penoso este tipo de manifestaciones, y las redes sociales permiten, más que ningún otro medio, que circulen impunemente sin ningún tipo de sanción. Claro, pero lo que hay que pensar es ¿por qué estos mensajes vuelven a aparecer ahora? A ver, pensemos un poco, bajémonos de la vorágine. No se veía esto en Bolivia desde el año 2008 y desde el proceso separatista, este tipo de mensajes y de crispación política. ¿Qué pasó? Que en el último mes
entramos en esta vorágine nuevamente. Me parece que esto hay que reflexionarlo. Y esto, le guste o no a quienes estén en contra del gobierno de Evo Morales, apoyen la opción por el no, y en este momento estén sintonizando a Abya Yala, le guste o no, esto es la inoculación de una guerra psicológica, de una campaña para que justamente actuar sobre la percepción de la gente y que se genere un resentimiento en contra de la figura de Evo Morales y en contra del gobierno. Yo insisto y no me voy a cansar, una vez más, está bien que haya un sector importante de la población, hablamos de una mitad del sí y una mitad del no prácticamente, está muy bien que haya quienes no quieran, no deseen la continuidad del presidente Evo Morales. Para eso se dio el referéndum, para eso la ciudadanía puede acudir a las urnas y opinar y discutir y debatir libremente ideas políticas, pero no ingresar en este tipo de resentimientos, de mensajes de odio, que lamentablemente, como usted dijo, es una muestra de cierto sector, pero lo llamativo es que este tipo de mensajes, ya la semana que viene, la semana pasada mostramos algunos mensajes o algunas fotos que nos llegaban desde Cobija, ando de nuevo criminalizando con mensajes de odio hacia los collas, no sirve a la vida democrática que volvamos a este tipo de mensajes, y esto evidentemente tenemos que pensarlo, no nosotros desde Ojo con los Medios nada más. ¿Qué pasó que Bolivia está de nuevo dirimiendo temas políticos en estos términos cuando eso se había dejado detrás? Creo que una de las razones es que por primera vez desde aquel referéndum revocatorio de 2008 que logró sepultar aquellos intentos separatistas, el golpe cívico-prefectural y en parte también ese racismo, esa xenofobia, ante esta campaña política, la virulencia que tuvo y la paridad de resultados hizo que se envalentonaran estos sectores que habían estado apagados y que nunca dejaron de pensar lo que pensaban, pero en tiempos en los cuales se ratificó al presidente con el 67%, se votó la constitución política del Estado por amplia mayoría, el presidente volvió a ser electo por 64%, luego en 2014 con el 61%, me parece que sintieron que aquí había una especie de revancha. Así es, y hace una hora exactamente, 1 hora y media casi, Telesur abrió su informativo con una entrevista a Hugo Moldis en la que justamente se refería a este tema. Evidentemente que el gobierno está poniendo el acento en los votos que se han perdido en este tema de la campaña sucia, y yo también quisiera hacer una reflexión en que evidentemente cuando se pierde un caudal electoral en cualquier país, en cualquier proceso de transformación, no solo le podemos echar la culpa a los de afuera, sino también hay que ver qué pasa del lado de adentro, ¿no? Esta también es una reflexión necesaria, me parece, porque además venimos de ver lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Argentina, ahora en Bolivia, y evidentemente que Estados Unidos, esto es una batalla geopolítica regional, y eso es indudable. Eso no sería absurdo ponerlo en tela de juicio. Pero también hay que ver cuáles son los errores que se cometen desde adentro para que todas estas cuestiones puedan ser excitadas para en juego o en favor de los intereses geopolíticos de Washington, no solo en Bolivia, sino en nuestra región. No podemos perder de vista que esto evidentemente, aunque nos lo quieran presentar que no tiene nada que ver y que se trata del capricho de dos personas, evidentemente que esto remite a una batalla geopolítica muy fuerte y muy importante que se está dando en América Latina. Sí, y efectivamente una de las tareas y de las autocríticas que deben hacer los procesos de cambio es que las campañas sistemáticas de los medios de comunicación, en algunos casos de corte francamente terroristas, no han podido ser contrarrestadas con medios de comunicación eficaces que contrarresten y muestren otra campana y que generen en la población un contrapeso a esos intentos sistemáticos de desestabilizar. Justamente el analista boliviano Hugo Moldis analizaba esta inédita campaña sucia en redes que se dio aquí en Bolivia. Vamos a verlo y escucharlo. La nota número 3, por favor, Hugo Moldis.
Inédita campaña sucia en las redes. Esto lo han hecho con la revolución del color en los ex países de la Unión Soviética, lo han ejercido de una y otra manera. Venezuela ha sido otro escenario de experimentación de esta fórmula. Este es un estilo novedoso en el país, nunca había pasado esto. Este es un estilo típicamente norteamericano, por lo tanto ya podemos olfatear de dónde viene la mano. En Estados Unidos los políticos sacan de escena a otros de la carrera electoral en base a temas personales. Bueno, ahí la reflexión del analista Hugo Moldis respecto a esta campaña sucia y marcándola como un modelo eminentemente norteamericano. Sí, Mariano, y esto que estamos, nosotros que siempre trabajamos en política internacional, esto que hoy vemos en Bolivia, la influencia de las redes sociales, si hacemos un poco de memoria, tanto que nos cuesta porque me incluyo y nos olvidamos de lo que pasó hace 2 días, y hoy estábamos charlando, mientras producías el programa en La Paz, el tema de cómo las redes sociales influyeron en la primavera árabe, el famoso Twitter que incluso fue cerrado por momentos en algunos gobiernos del mundo árabe para frenar la insurrección en contra de gobiernos que habían, por supuesto, perdido su legitimidad. Bueno, ya ese es un análisis mucho más profundo que no tiene que ver con esta coyuntura. Pero sí me parece interesante que repasemos algunos casos, hagamos una evaluación de cómo pueden operar las redes sociales o cómo han operado en ciertas partes del mundo. Juntos debemos caminar, no estamos solos, lo debemos acompañar y Javier. Último bloque de Ojo con los Medios, te contábamos un poco tomando como base lo que ocurrió aquí en Bolivia en las redes sociales, en la campaña al referéndum, cómo se exacerbaron los ánimos, la violencia y la crispación en estos espacios, como también había ocurrido antes en otros lugares. Vamos a la nota número 4, un archivo de 2011 de la televisión española que nos cuenta cómo en aquellas llamadas revoluciones árabes, aquellas que empezaron en Túnez, en Egipto, y que se extendieron por otros países árabes tratando de modificar algunos gobiernos que llevaban muchísimos años, algunas dictaduras, cómo se analizaba el rol de las redes sociales. Son los mismos jóvenes que hace una década en el mundo árabe empezaron a utilizar los móviles para enviar mensajes a la televisión y votar candidatos en los realities, desafiando a las autoridades religiosas que consideraban estos programas una amenaza para la moral. Las televisiones por satélite árabes, a pesar de la financiación de los países del Golfo, empezaron a ver en la interactividad un buen negocio y apoyaron el desafío. Se habla de familia, se habla de amigos y compañeros, pero también se habla de cosas políticas. En diciembre del 2006, una de las primeras imágenes grabadas con móvil impactan al mundo, la ejecución de Saddam. Llegan los móviles con cámara, fotografías y vídeos grabados por la gente empiezan a contar lo que los medios oficiales no cuentan. En los últimos meses, los vídeos sobre las torturas policiales en Egipto colgados en YouTube provocan la indignación general. Y estos vídeos, grabados con los teléfonos, comenzaron a circular por los blogs, mostrando la tortura en Egipto y ayudando a galvanizar la opinión pública contra el Estado. Las redes sociales han ayudado a organizarnos y coordinar acciones contra el régimen, cuenta Ahmed, uno de los periodistas y blogueros egipcios más influyentes que esta semana ha visitado España para participar en un seminario organizado por la Fundación Pablo Iglesias y la Casa Árabe sobre Mediterráneo, derechos humanos y tecnología. En Túnez, las primeras acciones de protesta contra el régimen empezaron en el 2008 en Facebook. Si la gente ha salido ya a la calle para reclamar derechos, libertad, democracia, es porque ya existía todo un argumentario y un debate en Internet. Las redes sociales en realidad lo que han hecho es acelerar el proceso y difundirlo, así que son una herramienta extraordinaria para acelerar las revoluciones. El efecto dominó que estamos viendo en la región tiene mucho que ver con los medios de comunicación. La gente que se ha levantado en Siria, Bahrein y demás lo ha hecho inspirada por lo que ha visto de Túnez y Egipto. La utilización de las redes sociales y de la Internet en general no solo ha permitido a la población coordinarse ante la revuelta, sino que además está cambiando la percepción de Occidente en relación al mundo árabe. Se han roto muchos estereotipos. Se ha descubierto al individuo, al ciudadano,
que es exactamente como nosotros, que quiere vivir mucho mejor, que no soporta la opresión de las dictaduras y que quiere una transición democrática y la dignidad del ser humano de ser ciudadano y no súbdito. Y un nuevo dato para cambiar estereotipos. En el mundo árabe, las personas conectadas a Internet superan ya a los lectores de prensa tradicional. Bueno, ahí esa mirada sobre las redes sociales, un tanto cándida, obviamente, de la televisión española y lo que fueron las revoluciones árabes y el nuevo rol de Facebook, de Twitter y de otras redes y otros recursos cibernéticos. Bueno, ¿no? Y es complejo. Digo, las redes sociales de golpe pueden servir para romper el cerco informativo de un régimen totalitario y generar un movimiento espontáneo de ciudadanos que no estaban organizados en busca de aspiraciones democráticas, pero lo que vemos también es que pueden ser utilizados como plataformas para esparcir rumores que ensucien la figura de muchos políticos, que es lo que está pasando más en América Latina, y es lo que vimos funcionar más fuertemente en Argentina, Brasil y en este caso en Bolivia, ¿no? Se utilizó para difundir rumores, mentiras, rumores infundados, y de esta manera desprestigiar y poner un manto de duda sobre una clase política y de esa manera alterar las percepciones de buena parte de la ciudadanía y que estos vayan y voten en contra de la propuesta del gobierno porque entonces es un gobierno que está corrupto, etcétera, etcétera. Este es el funcionamiento que estamos viendo en el caso de América Latina. Tal vez en Medio Oriente tuvo sus matices, como les comentábamos antes, pero es interesante y creo que esto que estamos planteando aquí hoy en Ojo con los Medios y en el Avia Yala podría profundizarse con un debate que vaya más allá de este pequeño planteo. Otro caso interesante es el que se sucedió con Zunzuneo en Cuba, una propuesta de USAID para realizar injerencia mediante Twitter o un sistema similar al Twitter dentro de la Revolución Cubana. Sí, además con matices especiales en los cuales fue tal el secretismo que ni los propios, algunos de los involucrados tenían conocimiento de la magnitud de lo que era el zunzuneo. Vamos a verlo, después lo tuvieron que cerrar, pero vamos a verlo, este intento injerencista de Estados Unidos a través de redes sociales. Zunzuneo, así se llamó una red social que debió sustituir al Twitter en Cuba. Según la agencia de noticias AP, esta red fue creada en 2009 por Estados Unidos para generar disidencia en la isla. Su hermano mayor, Twitter, nació en San Francisco en 2006 y desde entonces su popularidad ha ido en aumento. Fue una herramienta de comunicación en conflictos políticos como la Primavera Árabe. Según AP, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, creó Zunzuneo después de haber contratado a la compañía Creative Associates International, que obtuvo 500.000 de datos de celulares cubanos. Ni siquiera los empleados de USAID conocían los detalles del proyecto. Es cierto que todas las agencias del gobierno estadounidense, incluyendo los programas no clasificados, quieren proteger ciertos detalles de quienes trataban con los datos. Pero esto fue más allá. Nos dijeron que ni siquiera se nos diría en términos generales lo que pasaba porque si no la gente iba a morir. La agencia estadounidense tiene al parecer vínculos con el Departamento de Estado y tiene fines políticos. Esto era desconocido por la mayoría de los jóvenes a quien estaba dirigida la plataforma social. Y a veces pensé, ¿y esto de dónde sale? ¿De dónde vendrá el dinero? Porque tantas cosas no pueden venir de la nada. 1 millón de euros costó la implementación de Zunzuneo. Para ello se crearon empresas fantasmas para ocultar el rastro del dinero. Los directores ejecutivos del proyecto no estaban al tanto y mucho menos los usuarios. Si mañana se descubre que Zunzuneo era de la USAID o de algún otro proyecto parecido, o sea, la primera reacción sería, contra, tanto tiempo estuve en Zunzuneo y nunca me di cuenta de lo que era realmente. La agencia USAID comunicó que está orgullosa de su trabajo en una isla que vive bajo un régimen autoritario. La red social desapareció en 2012 y con ello, como dice AP, sus intentos de influir en la política cubana se esfumaron. Una platita ponía la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos para tratar de influir en redes sociales. Ni hablar lo que hace habitualmente Estados Unidos, por ejemplo, con TV y Radio Martí. Está directamente en el presupuesto estatal, 23 millones de dólares
anuales aproximadamente para la disidencia cubana desde Miami para tratar de interferir en las comunicaciones en Cuba y tratar de socavar los cimientos de la Revolución Cubana. Con esto lo que mostramos, Mariano, también es que el afán desestabilizador de algunos sectores de la inteligencia de Estados Unidos contra los procesos de cambio no se ciñe simplemente a Bolivia, que es lo que hay que poner énfasis también, ¿no? No es que nosotros denunciamos, esto está sucediendo en Bolivia y solo sucede en Bolivia y solo sucede de cara al no, y con esto estamos tratando de lavar la imagen del gobierno o desviar la atención. Evidentemente que estos proyectos existen. El titular de la USAID tuvo que dar explicaciones ante un comité del Senado de por qué habían implementado este tipo de programa, y la denuncia de la existencia de Zunzuneo la hizo la Associated Press, la AP, que es una agencia de noticias estadounidenses a la que nadie puede ligar con la izquierda ni nada que se le parezca. Entonces, evidentemente que estos proyectos para influir a través de las redes sociales en las percepciones de un conjunto importante de la sociedad, en todos aquellos gobiernos que no son afines a la geopolítica estadounidense, existe. El caso de Zunzuneo es uno de ellos, la guerra psicológica que acabamos de vivir en Bolivia es una de ellas, y claro, es difícil desentrañarlo y encontrar las pruebas, pero que existe, y en este caso quien la descubrió fue la agencia Associated Press, y esto también me parece un dato. Y que el titular de la USAID haya tenido que ir al Senado de Estados Unidos para dar las explicaciones del caso y no salió precisamente airoso, también es una demostración contundente de que estos proyectos desestabilizadores, y como vos decías, con un montón de plata detrás, evidentemente que existen y hay sectores de Estados Unidos que los impulsan. Y Bolivia, una vez más, no ha sido ajena a este tipo de campañas desestabilizadoras en este último mes. No, y además, en el caso de Zunzuneo, senadores realmente vapulearon al titular de la USAID porque le dijeron que pusieron en peligro la vida de un montón de norteamericanos que no sabían que se estaba realizando este proyecto ilegal y que con toda la razón Cuba podía realizar las detenciones por esta situación. Entonces es un hecho de mucha gravedad, una injerencia que además puso en peligro a muchas personas. Sí, en este caso tuvimos la oportunidad de conocerlo a través de los medios y difundirlo. ¿Cuántos programas hay que ni nos enteramos? Efectivamente, otro lugar donde hay un eco, muchachos, si se puede resolver el tema del sonido, que si no... Está el otro lugar también donde las campañas mediáticas, cibernéticas y de redes sociales han sido muy fuertes, son en Venezuela. Siguen siendo en Venezuela y lo vienen siendo desde hace mucho tiempo. Sí, vamos a ver una nota que vos justamente preparaste para este caso. Vamos a ver justamente el spot de la campaña cibernética contra Venezuela. Con la etiqueta SOS Venezuela, la oposición golpista instaló una campaña cibernética basada en mentiras. Estamos enfrentando en el mundo la campaña más brutal de manipulación que haya enfrentado la revolución bolivariana desde el golpe de Estado del 2002. Esta foto fue difundida en Twitter, queriendo mostrar la supuesta brutalidad de la Guardia Nacional venezolana, de la que incluso aseguran no perdona ni a los perros. Esto no es Venezuela, es Grecia. Lukánikos es famoso por tomar parte en las protestas sociales contra el neoliberalismo en el país europeo. A dog at the heart of the action in Greece. Hay un objetivo en toda esta campaña internacional: tratar de dividir América Latina. Este es otro episodio de la guerra mediática contra Venezuela. Bueno, esta es una demostración, ¿no? La creación de una cuenta en Twitter con el objetivo internacional de salvar a Venezuela del chavismo y la utilización en redes sociales de fotos falsas, perfiles falsos y noticias falsas para tratar de socavar a un gobierno democrático como es el de Venezuela. Bueno,
Hemos perdido el sonido con la comunicación con Andrés, vamos a tratar de recuperarla. Mientras tanto vamos a ver otro spot vinculado, otro breve informe también a Venezuela y esta situación en la cual se utiliza la red social Twitter para tratar de socavar los cimientos de un proceso de cambio. Esto en general no lo hacen contra gobiernos neoliberales, sino que estas campañas sucias se hacen contra gobiernos progresistas que han logrado cambiar la vida de sus pueblos. En este caso, una cuenta que se usaba para Cuba, de repente decidieron, bueno, ahora lo vamos a usar para Venezuela. Fíjate. La cuenta Ya Cuba Tuitea, creada con la intención de desestabilizar al gobierno de Raúl Castro, ahora se dedica a promover la violencia opositora en Venezuela mediante la manipulación de la realidad. Esta foto fue publicada para denunciar la represión del gobierno de Maduro contra la oposición. Esta foto no se tomó en Venezuela. Corresponde a la detención de un estudiante chileno durante las protestas por educación en ese país en octubre de 2011, como lo demuestra esta publicación. Hay un objetivo en toda esta campaña internacional: tratar de dividir América Latina. Este es otro episodio de la guerra mediática contra Venezuela. Y en esta guerra, como observamos claramente de las redes sociales y cómo pueden ser cajas de resonancias contra esto, observamos, por ejemplo, un análisis que dice que el 9% de las cuentas en la red social Twitter son perfiles falsos, conocidos como robots o trolls, que se dedican justamente a realizar campañas sucias, a agitar, a hacer seguimiento de algunos personajes o no, a darle retweets, etcétera, etcétera. Vamos a ver al analista internacional, periodista, sociólogo, fundador de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, que habla para la cadena Russia Today, lo hizo esta semana, así que muy recientemente, una entrevista muy fresquita que podés ver en su totalidad en el sitio web o en el YouTube de RT. Habla sobre que los medios de comunicación son adversarios de los procesos de cambio. Todos estos gobiernos progresistas han llegado mediante elecciones, a pesar de tener al poder mediático en contra, se pudieron ganar las elecciones en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, etc. Y efectivamente, entre tanto, en estos últimos 10 años para Bolivia, 9 años para Ecuador, 16 años en Venezuela, obviamente, además el poder mediático ha sido un adversario muy importante en Argentina, bueno, el grupo Clarín, la ley de medios. Y efectivamente el panorama mediático ha cambiado. No se puede decir que es lo mismo que antes. Los medios han jugado un papel, pero también entonces se está hablando de cierta incapacidad de los gobiernos progresistas a crear un sistema mediático que resista a estas campañas o que permita compensar estas campañas. Y yo creo que ha habido, a pesar de todo lo que se ha reflexionado sobre los medios, y no olvidemos que, por ejemplo, en Venezuela se vivió un golpe mediático, el primer golpe mediático de la historia, y lo dieron los medios, que movilizaron a los militares, no lo inverso. Entonces, en el 2002. Entonces, aunque se ha reflexionado, no se tiene una idea suficientemente, digamos, fina, suficientemente inteligente, suficientemente compleja del uso de los medios. Se sigue creyendo que, digamos, en términos mediáticos, 1 más 1 hacen 2. Cuando en comunicación 1 más 1 puede dar 0. Porque cuanto más se repite la cosa, a la gente más la saturas y ya no te quiere oír. Entonces se sigue teniendo una concepción cuantitativa del efecto mediático, es decir, cuanto más medios repitan lo que yo digo, si soy el ministro, si soy el presidente, si soy el partido, etcétera, mejor comunicación tengo, cuando eso no funciona así, ¿verdad? Eso no funciona así. Al contrario, cuanto más lo repites, estás obteniendo un resultado más negativo en muchos casos. No siempre, pero en muchos casos. En este caso de Ignacio Ramonet coincide con Emir Sader, el sociólogo brasileño, sobre que no hubo una eficacia en los procesos de cambio para contrarrestar mediante medios, justamente a los medios hegemónicos opositores, que desde ya que son muy poderosos los medios tradicionales comerciales,
citaba el ejemplo del grupo Clarín en la Argentina, yo agregaría lo que es la red O Globo en Brasil, que también es un monstruo, un tentáculo, un pulpo fatal para la verdad en los medios de comunicación. Y él citaba que en Venezuela fue el primer golpe en el que dieron los medios de comunicación, en las cuales los medios de comunicación son los que convocan a las Fuerzas Armadas. Se trata del año 2002, contra el comandante Hugo Chávez. Recordemos ese golpe que se revirtió. Vos fijate este detalle en los medios de comunicación de Venezuela de ese año 2002, en abril. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de Ciudadanos vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue nuestras armas fueron los medios de comunicación. Nuestras armas fueron los medios de comunicación. Qué fuerte eso. No se disparó un solo tiro. Nuestras armas fueron los medios de comunicación. Escuchabas y veías aquí en Ojo con los Medios, en ese archivo del año 2002. Y creo que es muy elocuente. Después ese golpe, el pueblo y las Fuerzas Armadas leales bolivarianas al comandante Hugo Chávez lo revirtieron en apenas 3 días. Así que imagínate lo que ha sido esa situación. Fíjate también lo que dice sobre los medios internacionales Ignacio Ramonet, sobre cómo hacen campaña y se meten en otros países, cómo se internacionaliza la campaña contra los procesos de cambio y no se limita solo al interior de la frontera, sino que también es una campaña orquestada internacionalmente. Los medios internacionales, por ejemplo, un caso de Venezuela, que podríamos decir, bueno, es un caso de un país latinoamericano, pero todos los medios internacionales participan de la campaña mediática para desprestigiar al gobierno, al presidente, presentar una imagen distorsionada, voluntariamente caricatural del presidente, del sistema político, hablando de dictadura, que no corresponde para nada. La prueba son los resultados, ¿verdad? En una dictadura, que sepamos, no gana la oposición, nunca gana la oposición. Y aquí no solo la oposición parlamentaria ha ganado, sino que ha ganado con los 2/3 prácticamente, ¿verdad? A menos que se pueda demostrar que ha habido también fraudes, etcétera. Entonces, quiero decir, los medios internacionales han participado, ha habido una campaña muy internacional para internacionalizar lo que yo llamo la internacional conservadora. Ha participado en estas campañas, lo mismo con Argentina, con Clarín, los organismos, lo estamos viendo ahora, el presidente Macri de repente recibe 5.000 millones de ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo cuando no ayudaba a la presidenta Cristina, ¿verdad? Y probablemente vemos que los organismos internacionales de crédito, los organismos mediáticos internacionales, evidentemente favorecen la campaña contra estos gobiernos y la seguirán. Más que pertinente estas declaraciones y estos testimonios de una entrevista de esta semana que le realizó Russia Today a Ignacio Ramonet. Evidentemente estamos hablando de verdaderos carteles de la comunicación y a ver si justo esta comunicación nos lleva de nuevo a Buenos Aires, comandante, aunque sea para cerrar el programa. Dale, sí, un abrazo desde acá. Estaba mirando atento las declaraciones. Creo que lo que hay que terminar de entender es el papel que están teniendo los medios de comunicación, la trascendencia que tienen, los medios de las redes, como difusoras de matrices de opinión, de instalación de ciertas sensaciones y cuestiones políticas y percepciones en la sociedad. Así que creo, Mariano, que vamos a tener más trabajo que nunca para seguir desentrañando esto, y que esto tampoco, lo volvemos a decir una vez más, que esto no quite el acento de los errores propios que tengan los procesos políticos progresistas, que sí los tienen, que sí son graves, pero que evidentemente, sin ningún lugar a dudas, son exacerbados por estas campañas mediáticas y guerras psicológicas que en el caso de Bolivia, este último mes, han encrispado tanto los ánimos. Te mando un abrazo desde acá. Un abrazo, comandante, y esa es la reflexión que te dejamos hoy en Ojo con los Medios. Siempre atento a quien te cuenta las cosas, desconfía de todos, incluidos de nosotros, aunque seas un fan de Ojo con los Medios. Hoy las redes sociales son
un órgano también de distracción, también obviamente de mucha libertad, pero también hay que tener cuidado quién te lo dice, cómo te lo dice y por qué te lo dice. Nos vemos pronto en Ojo con los Medios.